en esta tarde. La predicación se trata hoy acerca de los diáconos. Y en la predicación ustedes van a darse cuenta de lo que sufren los diáconos. En el momento en que la iglesia necesita ayuda, es donde aparecen los diáconos. Y ellos son los que van a quedar, a la iglesia no va a quedar huérfanos, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si el pastor se siente en condiciones de va a venir también a apoyar por ese mes en que yo no esté, que yo esté ausente. Pero yo creo que ustedes lo vean a ellos como los que van a estar al frente de la iglesia, junto con la hermana Dalila, que es la directora. Y quiero entregarle a ellos simbólicamente, a los diáconos, y entregar simbólicamente la llave de la puerta de la iglesia. Es algo simbólico. Dice la palabra que los diáconos, ellos tienen que haber pasado por un proceso de observación. Ellos tienen años predicando la palabra. Mi hermana, ella viene de una iglesia donde ella era pastora. Y los hermanos son los que le enseñan a ustedes. La hermana Mana está con nosotros desde que comenzó la iglesia. Y bajo la observación que hemos tenido sobre ellos, sentimos que ellos tienen los requisitos adecuados para poder ser diáconos de la iglesia. Ahora mismo había solo 2 diáconos de la iglesia, mi esposa y mi persona somos los que estábamos ayudando al pastor Ron como diáconos y fundadores de esta iglesia. La palabra nos habla de 7 diáconos, así que todavía nosotros tenemos en mira a los hermanos, a los que nosotros vemos que van evolucionando en lo que es el conocimiento de la palabra. Más adelante vamos a explicar todo eso. Pero nosotros vamos a orar por estos diáconos, vamos a ponerle las manos para que ellos también sigan en lo que es el avance de la obra. Porque lo que queremos es que todos ustedes sean entendidos de la palabra. La hermana Jenny, venga, el hermano venga. Quiero llamar a nuestra hermana, la mamá de la hermana Nancy. Venga. Quiero llamar a mi esposa también, nuevamente. Ok. Aquí hay varios departamentos. El departamento de damas y el departamento de caballeros. Nosotros queremos en nuestra ausencia que ustedes den apoyo en todo lo que ellos puedan, en todo lo que se pueda, al departamento de damas, donde nuestra hermana es la que está encargada, y el departamento de varones, para que no haya ningún abanico que esté sucio, sino que ustedes lo ayuden a todos los diferentes trabajos que hay que hacer en la iglesia. Ellos son personas que están al frente de lo que es el liderazgo, tanto de los varones como de las mujeres. Para los que son consejería, para las jóvenes, a los que están comenzando, nosotros tenemos a 2 personas que el Señor le ha permitido a ellos vivir diferentes experiencias. Ellos tienen suficiente experiencia en la vida para poder compartir con ustedes. Yo quiero que ustedes lo vean a ellos como personas que ustedes pueden acercarse a ellos para decirles cualquier problema, porque nosotros como iglesia solo queremos el bien para todos. Ustedes no van a oír de boca de otra persona lo que ustedes le han dicho a estas 2 hermanas que son ancianas de la iglesia, de lo que es el conocimiento de la palabra. Así que quiero que ustedes lo vean, hermano. Voy a orar por ellos para que ellos puedan seguir funcionando tal y cual como el Señor lo ha permitido en mi vida. Los maestros, vengan los maestros. La directora no está aquí, pero yo sé que ella hubiera dicho, la escuela dominical es el corazón de la iglesia, y es verdad. Es el corazón de la iglesia,
Porque cuando estoy predicando, ustedes no me pagan para preguntarme nada, sino que es en la escuela dominical donde ustedes le preguntan a los maestros que enseñan acerca de quién es Dios. ¿Right? Y ellos siempre tendrán en su boca palabras para poder enseñarle a ustedes a través de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros queremos que ustedes sean agradecidos por el esfuerzo que ellos están haciendo por enseñar. ¿Amén? A la hermana le doy esta llave simbólicamente porque más que educadora, ella también ayuda en lo que es que ustedes puedan sentarse en una silla limpia. ¿Right? Esa llave es tanto para ti como para el pastor, porque ya como cambiamos la llave delante, si él quiere venir a hacer algo, ustedes les facilitan. Amén. Voy a orar con ellos. Quiero pedir a las 3 hombres que vengan, además de que vengan también. Además de que el departamento de música se le ha asignado a ellos una tarea de ser las secretarias general de la iglesia. ¿Qué hace la secretaria general de la iglesia? Todos los domingos ellos van a hacer un censo de cuántas personas vinieron a la iglesia, qué se predicó, cualquier situación que se dio en ese domingo. Ellos lo van a tomar un parte sobre eso y eso se va a archivar. Así que vamos a darle el apoyo a ella cuando ella venga donde ustedes para preguntarle cuál es el día que ustedes nacieron y cosas así. Traten bien, hermano, porque ellos lo están haciendo por algo. Ellos quieren tener un récord para que cuando alguien diga algo. Así que estas hermanas son los que van a encargarse de anotar todas las cosas y así vamos a tener un control y un orden sobre las cosas. Voy a llamar a nuestra hermana Verónica, o alguien que me la traiga, por favor, nuestra hermana Verónica, la congregación en donde el diablo siempre quiere meter cizaña, que es en la tesorería, en donde está encargado el hermano José. El hermano José es el que lleva el cómputo de lo que entra y de lo que sale. Y nadie de la iglesia debe de ir a dormir con hambre sabiendo que existe OCE en la iglesia. Así que traten de ver cuál es el número del hermano José. Y si no encuentran el número del hermano José, llamen a la hermana Verónica o a la hermana Ofelia. Ahora mismo Ofelia se está salvando porque ella se nos va a ausentar por un tiempo. Pero la hermana Verónica está. Ellos dos son los asistentes del hermano José. Especialmente para los miércoles y los viernes, cuando el hermano no puede asistir, la hermana es la que siempre cuenta. Y yo le digo al hermano lo que ella dijo. Así que estamos confiando en ella, hermano, que ella siempre es la que ha dado la palabra de que se hizo tanto. Amén. Voy a hablar por ella. Vamos a preguntar, hermano. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Porque vamos a ir al libro de los Hechos, hermano. Vamos al libro de los Hechos para ver el por qué nacen los diáconos. Acompáñenme el libro de los Hechos 6 y luego vamos a ir a Timoteo. Pero vamos solo a leer el libro de los Hechos y luego vamos a estar presentando lo que dice Pablo acerca de los diáconos. Amén. Cuando lo encuentran, hermano, podemos ponerlo en pies en reverencia a la palabra, el libro de los Hechos, elección de los diáconos, de los 7 diáconos. Hechos 6. ¿La tienen, hermano? Vamos a poner en pie, se pueden. Amén. Okay. Aquí nosotros vemos de que hay una situación en la iglesia que estaba creciendo. La iglesia había empezado, a crecer, a multiplicarse. Y por causa de la multiplicación
predicación. Los apóstoles, o sea, los que estaban encargados de enseñar la palabra. ¿Qué sucede con los apóstoles? Vamos a hablar de los apóstoles primeramente. Jesucristo vino a la tierra para poder dar el resultado final de lo que se profetizaba acerca de él. Esos apóstoles no tenían como nosotros la Biblia del Nuevo Testamento. Es más, los apóstoles, ni siquiera Pablo, ni Pedro, ninguno de ellos sabían que las cartas que ellos iban a mandar, que iban a hacer, nosotros lo íbamos a tener como la palabra de Dios o la Biblia. En ese tiempo solo se tenía la ley. Entonces los apóstoles tenían que enseñar al pueblo cristiano, a las personas que se estaban convirtiendo, acerca de la ley que era consumido en Jesucristo. Esa era una tarea bien ardua para ellos. Si para nosotros se nos hace un poquito difícil, pero no se nos hace cansón, porque por lo menos a mí, yo no me canso de explicar, yo puedo explicar y no me canso. Pero tenemos un deber de que tenemos que llevar la misma esencia del que es el que inspiró la palabra. O sea, que nosotros tenemos que llevar la palabra tal y cual como el que lo escribió, el que le dio esa energía a la palabra. Nosotros tenemos que usarla para que las personas puedan entender. Ahora imagínense, los apóstoles tienen que usar lo que es la ley junto con lo que Jesucristo le había dicho, porque Jesucristo no escribió nada tampoco. Lo que le escribió, lo que hablaba Jesucristo, era Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ellos fueron los que escribieron lo que Jesucristo decía, pero Jesucristo no escribió nada. Ahora le tocaba a los apóstoles presentar lo dicho de Jesucristo para que ella concordara con lo que era la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas se resumía que era Jesucristo, pero el pueblo no estaba entendido de eso, y hasta el día de hoy hay algunos israelitas que no entienden y no quieren eso. Para ellos Jesucristo es un profeta más. Sin embargo, la palabra de la Escritura nos enseña a nosotros de que toda la Escritura venía anunciando a Jesucristo como el Mesías que tenía que venir. El problema ahora de los apóstoles es que en el momento en que ellos estaban dedicándose a poder presentar la palabra, el sermón, para seguir convenciendo a las personas de que Jesucristo, el que murió y resucitó, es el que todo el mundo estaba esperando, también ellos tenían que servir a las viudas tanto de los hebreos como de los hebreos o de los griegos, que eran ya las naciones que se estaban aceptando a Cristo. Ya ellos estaban aceptando a Cristo. Sin embargo, hay pastores que son muy de hombres. Están en la cocina, están predicando, están electricistas, están haciendo de todo. Sin embargo, en ese momento era más importante la predicación de la palabra. Ese es el momento que hizo de que la palabra pudiera correr por todo el mundo, para que hasta el día de hoy nosotros pudiéramos también ser parte de ella. Así que los apóstoles dijeron, wow, se están creciendo el número, como estamos viendo aquí también, está creciendo el número de los fieles. Sin embargo, había que apartarse los apóstoles de la cocina, de hacer el cheme a los hermanos, para poder dedicarse sosegadamente a la predicación de la palabra. Aunque el hacer chicheme es bueno, porque todos nos refrescamos en ello,
Pero había algo más importante que escuché. Era la predicación de la palabra. Es que los apóstoles dieron menos. Pero entre nosotros hay personas que también pueden servir. ¿Y qué es lo que los apóstoles hicieron? Los dieron a todos los discípulos y buscaron a personas llenas del Espíritu, personas confiables, personas a las cuales ellos mismos estaban observándolo desde tiempo atrás, para poder nombrarlos a ellos como diáconos. La palabra diácono viene de una necesidad. Por tener la iglesia la necesidad, se nombró diáconos. Pero esos diáconos tenían que tener un perfil. Y quiero que me acompañen a 1 Timoteo. En el libro de 1 Timoteo es donde vamos a ver el perfil de los diáconos. 1 Timoteo es, como estamos, el asunto es de los diáconos, no vamos a hablar acerca de los obispos, sino de los diáconos. 1 Timoteo 3:8. Así la palabra nos dice, requisito de los diáconos. Si cualquiera de los que estamos aquí presentes aspiramos a querer ser un diácono en el futuro para la iglesia, es necesario que nosotros tengamos este requisito. Dice el versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. No creo que ninguno de los que nombrados le interesa el vino, no creo. Okay, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y todos y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces si son irreprensibles. La palabra irreprensible, voy a hacer una pausa ahí, es lo importante para que la persona sea diácono. No significa que no van a ser acusados. Pueden ser acusados, pueden ser llevados al concilio, que pasó con diácono, y no encontraron ninguna culpa. La palabra irreprensible, aunque te acusen, no encuentran en ti culpa. Así que ese es uno de los requisitos que tenemos que tener como diácono, irreprensible. Sigue diciendo, la mujer, esto significa que hay mujeres diáconos, así como hombres diáconos, dice. Las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Son las mujeres diáconos. Igualmente para los hombres diáconos. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Después le voy a explicar el por qué pusieron eso ahí. Y que gobierne bien sus hijos y su casa. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Okay. Tanto el obispo como los diáconos le recomiendan que tienen que ser marido de una sola mujer. En los tiempos de Cristo, antes de Cristo, ustedes sabían de que los pueblos peleaban, siempre peleaban, hasta ahora todavía peleaban. Pero ellos se complacían o sentían como seguridad el que el mayor ejército tiene. Así como se nombra a los Estados Unidos y a Rusia y a China
como la potencia porque tienen mayor ejército. Asimismo era la aspiración de los hombres en ese entonces. Así que por esa causa se permitía que los hombres tuvieran la cantidad de esposas, por lo menos en el pueblo de Israel, la cantidad de esposas que ellos pudieran mantener. No era inmoral hasta que viniera Jesús. Cuando vino Jesús puso orden, porque lo que tenía que confiar es en el Señor de los ejércitos y no en la multitud de ejércitos. ¿Alguien entendió eso? Mucha gente pone los números como que, bueno, si mi ejército tiene 1000 personas y el ejército del hermano tiene 100, de seguro que los 1000 ganarán. Pero en Dios no es así. En Dios es el que más fe tiene, el que le sirve, ese es el que va a ganar. Así que ellos permitían que eso sucedía en esos tiempos. Aquí nosotros estamos viendo que si los diáconos ejercen con honra y responsabilidad lo que se les fue llamado, que es a servir, porque eso también es la otra cosa. Nosotros decimos que ahora nos falta todavía los diáconos. Pero estos puestos que ustedes acaban de ver que estos hermanos han logrado tener es para servir. No es para que ustedes les sirvan, sino para ellos servir a ustedes. Porque en Dios las cosas pasan como al revés. El Señor dice que el que quiere ser alguien tiene que servir. ¿Right? Sin embargo, muchas personas tienen inclusive el pensar de que el que es pastor, está bien, todo lo venera, pastor, cuando es todo lo contrario. El pastor tiene que orar por cada uno de los miembros. El pastor debe ser el que más tarde se acuerda a dormir. El pastor debe tener su teléfono siempre al día, de que cualquiera de los hermanos puede llamar y pedir oración. El pastor está en la vida de ustedes, hermano, para poder darle una palabra de lo que dice la palabra. Porque cuando ustedes llaman al pastor, ustedes quieren saber acerca de algunos asuntos, él no les va a decirle a ustedes acerca de lo que él cree. Él tiene que conversarle a ustedes acerca de lo que dice la palabra. Porque la palabra es nuestro consuelo. Dentro de la palabra de Dios es que nosotros conseguimos ese consuelo de Dios de que podemos seguir. Hoy entendemos de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque es el amor de Cristo lo que nos ayuda a nosotros a seguir avanzando. Es el amor de Cristo el que nos va a presentarnos a nosotros a través de su palabra, que Él está con nosotros hasta el fin. Si Él no va a venir, hay problemas, hay tribulaciones para todo el mundo, pero el Señor siempre estará dándonos de su parte a través de su palabra. Ok, aquí en el libro de los Hechos, vamos a regresar a los Hechos y vamos a ver que estos hombres que habían elegido estaban llenos del Espíritu Santo. Era necesario que las personas estuvieran llenas del Espíritu Santo. El mismo Esteban, que estuvo lleno del Espíritu Santo, él fue apedrado injustamente. A él lo acusaron de que él estaba hablando en contra de la ley. Por eso le dije a usted al principio de que el que estaba llevando la palabra de Dios tenía que untar lo de la ley con los dichos de Jesucristo. Cuando tomaron a Esteban para poder discutir con él la palabra, él habló con sabiduría, y esa sabiduría provocó en el grupo que lo estaban acusando envidia, y ellos dieron mentiras para poder matar a Esteban.
Pero la parte importante de esto, hermano, es que los apóstoles sabían de que para este tiempo también iba a haber disputa entre la palabra, ya que muchas personas mezclan el Antiguo Testamento y no encuentran el don de invitar a Cristo en ellos. Sin embargo, la misma ley nos habla acerca del Mesías y todas las cosas que iban a suceder. Y el predicador, las personas que están encargadas del ministerio de la palabra, deberán tener esa elocuencia de poder enseñar para que el pueblo de Dios salga convencido de que la palabra nos está hablando de que Jesucristo murió por el perdón de nuestro pecado. Así que estos apóstoles decidieron esto. ¿Sabe qué? Solo vamos a dedicarnos a lo que es la enseñanza de la palabra. Y vamos a tomar de entre los discípulos personas que puedan ayudar en el ministerio. Y ahí es donde se forman los diáconos. Los diáconos son la gran ayuda para la iglesia. Porque de ahí los mismos diáconos son los que caminan futuramente para ser los pastores y encargados de la iglesia. Y nosotros le estamos aconsejando a los hermanos de que cualquiera de ustedes que tengan esa aspiración, sientan que tienen el llamado del Señor para poder servir. Acuérdense, hermanos, esto no es para que te sirvan, es para poder servir. Ustedes pueden acercarse a los diáconos y ustedes pueden darle la inquietud o venir directamente al diácono mayor, que soy el diácono mayor, para poder expresar lo que ustedes sienten acerca de su llamamiento. Porque muchas personas son llamados y el Señor está esperando que ellos hagan acercarte a mí para que Él se acerque a ti. Sin embargo, tienen miedo de hacer ese primer paso, ¿no? Sin embargo, nosotros los exhortamos a que hagan ese paso. Porque nosotros no vinimos a la tierra solo para ser vivos, comer, morir, no. Dios tiene para cada uno de nosotros un algo. Y Él espera pacientemente hasta que nosotros descubramos cuál ese algo es. Y algo sí es seguro. Lo que sea que el Señor tenga para ustedes es para el beneficio de la iglesia. Así es como funciona. Si es posible que tú, lo que pasa es que yo lo único que sé hacer bien es sumar y restar. El Señor necesita que sume y reste para la iglesia. Si es bueno, yo nada más sé cantar. Aquí todavía faltan personas para alabar al Señor. Así que cuando ustedes sientan que hay en mí algo que es para servir, acérquense, hermanos, y conversan con nosotros. Y nosotros les vamos a explicar el porqué de ese sentir, ese llamado. Ok, en el versículo 4 dice: nosotros persistiremos en la oración y en la administración de la palabra. Y eso agradó al pueblo. ¿Por qué eso le agradó al pueblo? Porque acuérdense que ellos eran recién convertidos. En el libro de Hechos es donde el Espíritu Santo había venido sobre la iglesia por primera vez. Y entonces todos los que se estaban convirtiendo es porque como que se le había abierto el entendimiento acerca del Espíritu que ellos mismos habían matado. Así que ahora ellos como que acababan de entender, pero si nosotros leíamos esto en los profetas del Antiguo Testamento, porque acuérdense, no había Nuevo Testamento. Sin embargo, los apóstoles son los que les decían a ellos, esto es el resultado. Así que ellos comenzaron a entender. ¿Y qué hacía eso? La iglesia crecía. La iglesia seguía creciendo y seguía creciendo. Del momento en que nosotros somos obedientes, leemos la palabra, en nosotros también va a haber esa manera de crecer en el Espíritu.
porque eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros tengamos un espíritu lleno del conocimiento de la palabra. De esa manera nosotros podemos ayudar a los demás. Porque muchos de ustedes dirán, yo he estado orando tanto por mis hijos, yo he estado orando tanto por mi amigo y no veo resultados. Pero el Señor quiere usarte a ti mismo que estás orando, para que tú te puedas acercar a tu hijo, a tu amigo, pero como un ejemplo, para que ellos puedan ver en ti que tú eres un hombre, una mujer de Dios. Yo siempre le he dicho a ustedes que el reverendo Oscar, yo iba a la iglesia de niños, y yo me quedaba así admirando a ese hombre ensatado. Yo decía en mi pequeño conocimiento de juventud, ese es un hombre de Dios. Y las personas tienen que verlo a ustedes en la manera de vivir, en su manera de vivir, el ejemplo para decir, ese es un hombre de Dios o ese es una mujer de Dios. A ellos hay que seguirlo. Por eso nosotros tenemos que radiar ese Dios en nosotros para que las personas puedan seguirnos. Dice el versículo 7, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, obispos, a la fe. Aquí hay una parte importante también en el libro de Timoteo que quiero presentarles acerca de este llamamiento de los diáconos, en donde se les dice que ellos tienen que guardar, alabado sea el Señor, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe está en el mismo libro de Timoteo, en la cual Pablo le dice a Timoteo el misterio de la piedad. Eso es parte de lo que es el misterio de la fe. Que Dios fue manifestado en carne. Esto es algo que nosotros tenemos que tener claro. Si nosotros no predicamos esto, hermano, nosotros no estamos haciendo justicia con lo que el Señor hizo con nosotros. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, vino visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. Ese es el punto importante que impacta a las personas para saber que Jesucristo sí verdaderamente vino a la tierra. Porque nosotros vivimos por fe. Nosotros no hemos visto a Jesucristo venir, pero nosotros vivimos por fe de la palabra. Por causa de la palabra y por causa de la experiencia vivida, nosotros estamos convencidos